No lo para nadie al dólar, José Luis, al dólar libre. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Gabriel Anhelo soy. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer. Lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá en una cena de amigos, haciendo una parte para atenderlos con todo gusto a Muy bien. ustedes. Muchísimas gracias. Eh, Eh, ¿No lo para Al nadie el dólar? dólar, bueno, si seguimos con esta película ridícula y estúpida de Guzmán y el gobierno, hay que pagar a quien nos salvó de un incendio mega universal, que es la comunidad de naciones nucleadas en el Fondo Monetario. Si seguimos poniendo duda de eso, sí, el dólar no tiene techo. Va a seguir subiendo y subiendo y subiendo, y si le llegamos a defaultear al fondo, o sea, si llegamos a entrar en un impago prolongado con el fondo, y no vamos a tener que ir a vivir a otro planeta, que puede ser Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque en la Tierra va a ser difícil vivir si le defaulteamos a la comunidad de naciones que nos prestó plata cuando nos estábamos hundiendo en abril 2018. Porque nos guste o no nos guste, y yo entiendo entender, pero primero las deudas se pagan, ¿no? Ujú. Usted no Sí, puede sí, sí, andar sí. pidiendo prestado si no paga y no pagar y cagar el que lo prestó. Eso como concepto elemental. Segunda cosa, menos puede no pagarle a quien le prestó cuando nadie le prestaba porque se estaba incendiando, se estaba prendiendo fuego, porque eso es el Fondo Monetario. Cuando un país se va a la B, como se fue la Argentina más de 20 veces en los 66 años que lleva de socio del fondo, la última vez fue en 2018. En ese momento, cuando nadie le prestaba y Argentina había empezado a incendiarse, volando el dólar, volando los precios, cayendo la actividad económica, vino el fondo y nos salvó, entre comillas, una vez más. Digo entre comillas porque siempre hay daño colateral cuando viene Sí. el bombero o cuando hay incendios. Se mojan las casas que están al lado de las que se están incendiando, ¿no? O sea, daño colateral cuando viene el fondo hay siempre, porque usted se está incendiando, no es que está en Suiza. Entonces, no pagar esta deuda es no pagarle a la comunidad de naciones que lo asistió cuando se estaba prendiendo fuego. O sea, es una cosa de muy mala leche no pagar esto, que nos va a dejar fuera del planeta. Esto lo advertí hace rato y lo advierto cada vez con más vehemencia porque si el gobierno piensa que va a sacar algo bueno de no pagar la deuda con el fondo, está demente directamente. ¿Mm? José Entonces, Luis, eso con sí. respecto al Fondo Monetario. Con respecto al fondo, se tiene que lograr un buen acuerdo, pero tiene que tener, en la vida a veces, uno logra las cosas porque quiere lograrlas. O sea, un acuerdo con el fondo hay que lograrlo y usted tiene que querer lograr un buen acuerdo con el fondo, pues puede lograr un mal acuerdo con el fondo también, pero Claro. parece que el gobierno no está haciendo nada para lograrlo. Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que el programa económico es creíble, da la sensación que los valores y el mundo no lo ven creíble a la Argentina y por eso marcamos los valores que van complicando cada día más a la Argentina. ¿Usted cree, como Guzmán, que Argentina ofrece un programa económico creíble o es una cargada esto? No, el programa argentino es un mamarracho absoluto y Guzmán es un vergonzoso ministro de Economía. No, es un desastre. Por eso no hemos cerrado un acuerdo con el fondo todavía. Así de simple es, porque por más que a nosotros nos encante los argentinos echarle la culpa a tercero de nuestro fracaso, el Fondo Monetario es la comunidad de naciones reunida para ayudar a los países que tienen problemas. Entonces, el Fondo Monetario es el primero que si usted presenta algo coherente, le prestaría la plata para que usted le pague. Es en realidad un asiento, tacho y tacho. Claro. O me des tanto, yo te doy tanto para que me pague. Bueno, pateámelo para dentro de 4 años, qué sé yo, 5, 6, 2, 3. Así que si el Fondo Monetario no será un acuerdo con Argentina, porque no existe un programa económico que merece la seriedad de la comunidad de naciones. A ver, que cuando uno ve, póngase del otro lado, usted es el Fondo Monetario y ve a un país que no tiene muchas ganas de cerrar un acuerdo con el fondo, fantaseando con Rusia y China, y a ver, no me quiero meter demasiado porque es un quilombo gigantesco. Si metemos el tema Ucrania en el medio, donde está metido Estados Unidos y Rusia, ¿usted se imagina que nosotros quedemos del lado de esa suerte de cortina de hierro que ahora es Rusia defendiendo Ucrania, Claro. peleándose con Estados Unidos, el principal accionista del Fondo Monetario? O sea, ahí estamos entrando en otro problema que excede el acuerdo con el fondo. ¿De qué lado vamos a quedar parados nosotros? ¿Del lado de Rusia? ¿En el conflicto con Ucrania? ¿Contra la OTAN? Estamos pero chiflados. Luego viene el tema del fútbol para todos, usted le tocó. Mire, a Parrilli habría que
Al senador Parrilli, se lo digo yo como diputado, habría que internarlo en unos pisos, está demente. ¿Cómo va a sacar fútbol para todo cuando la gente no llega a fin de mes? Cuando la gente no da más de pagar impuestos, cuando estamos a punto de voltearle la deuda al fondo, pero nos tratan de estúpidos a nosotros los argentinos, esta gente que vive de la política hace medio siglo por lo menos. Claro, Parrilli la última vez que trabajó debe haber sido cuando trabajó su papá, porque él no debe conocer lo que es el laburo, de tanta política que ha hecho, quedó enajenado de la realidad. Es una falta de respeto plantear la vuelta del fútbol para todos, que no es gratis, alguien paga para que no se cobre otra vez. Y el que paga el fútbol para todo, a lo mejor no le interesa ver fútbol para todo. Y además es una verdadera irresponsabilidad en esta situación crítica argentina estar hablando del delirio del fútbol para todos. Usted que, a ver, porque acá hay una contradicción, hay que bajar el gasto público. Esto creo que hasta mi hijo de 14 años se da cuenta, no hace falta ser un profesional en la materia. Digo, hay que bajar el gasto público y el Estado se va a hacer cargo del fútbol para todos o lo va a terminar pagando la gente, los sueldos cada vez aguantan menos, se le sigue dando la maquinita, la inflación no para. Digo, ¿cuál es el contexto a donde vamos? Bueno, a ver, vamos a analizarlo en varias capas, de la de más corto plazo a la de más largo plazo. Hoy, ¿a dónde vamos? Lo define si Argentina le paga o no le paga la deuda con el Fondo Monetario. Si no le paga la deuda al Fondo Monetario, que es no pagarle la deuda a la comunidad de naciones que le ayudó a usted a no prenderse más fuego de lo que nos estamos prendiendo en 2018, le repito, nos vamos a tener que vivir a Marte donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir Argentina en un planeta donde no hay oxígeno. O sea, Argentina va a una crisis homérica si entra en impagos con la comunidad de naciones representada por el fondo. Punto 2. O sea, una crisis homérica, estamos hablando de descontrol del dólar, descontrol de la inflación, la pobreza salta de 40, 60 o 70%, y ya entramos a hablar de otros problemas sociopolíticos también, le diría. 7 chicos en la provincia de Buenos Aires están por encima de la línea, por debajo de la línea de la pobreza. Por debajo. Segundo escenario, menos grave que el primero que estamos analizando. Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario. Mire, el acuerdo con el Fondo Monetario no va a ser un lecho de rosa porque hay que sacar de abajo de la alfombra un montón de basura que se barrió en los últimos años. Le cuento alguna de esas basuras. La brecha entre el dólar libre y el dólar oficial del 100%, tarifa de los servicios públicos atrasadas, precios controlados, mercados destruidos por los controles del gobierno, como el de hidrocarburos, como el agroalimentario, con proyectos de leyes demenciales que pretenden tratar en extraordinaria. Pero bueno, un acuerdo con el fondo, es un año de merda, el 2022, pero no es un incendio si usted le defaultea al fondo. Ahora, después hay una tercera cosa, que es, no nos da a esta altura, no estamos empachados los argentinos de vivir discutiendo crisis, devaluaciones, ajuste, pobreza, inflación, default, Fondo Monetario, los buitres, la deuda, las mafias sindicales, los políticos corruptos, los empresarios prebendarios. No estamos cansados de vivir toda la vida. Mire, yo nací en el 61, cumplí 60 años hace un par de meses. Yo desde que tengo uso de razón económica, ponele cuando estaba en tercer año de la facultad, a los 21, llevo 40 años hablando de crisis nada más. Yo no conozco otra cosa que no sea vivir en crisis. Era esta. Entonces yo digo, yo personalmente estoy podrido de vivir hablando de crisis. Ahora, hay otra manera de vivir, porque si el mundo viviera en crisis, bueno, dice, viví 40 años siendo un boludo de 60 en crisis, bueno, a lo mejor el mundo es así. Pero no es así. El mundo que prospera hace cosas pero muy razonables, eso sí, todo al revés de lo que hacemos nosotros, ¿eh? Porque a nosotros nos va mal, porque hacemos todo mal, no es porque estamos meados por un dinosaurio. No, nos va mal porque hacemos todo mal. ¿Cuáles son las 3 cosas elementales que hacemos mal y que el mundo que prospera no discute y ojalá algún día no lo discutamos más nosotros? Yo tengo una leve esperanza que algún día no lo vamos a discutir. Y la esperanza que tengo está sustentada en hechos. El liberalismo argentino, que era 0 en 2018, terminó sacando 1 millón de votos en estas legislativas. Claro. Nosotros, desde Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, sacamos el 70% de ese millón de votos. Éramos 0 en 2018, los liberales habíamos desaparecido del planeta después de 30 años. El liberalismo es sentido común. Yo le voy a hablar ahora de cosas de sentido común.
porque le voy a hablar de las cosas que hace el mundo donde la gente vive bien. Hay 3 cosas que hace el mundo donde la gente vive bien. Primero, las empresas, por definición, no por arreglo, sino como una cosa automática, así como uno a la mañana se levanta, hace pis. Bueno, las empresas en el mundo compiten con las otras empresas del resto del mundo. No viven como acá, blindadas de la competencia extranjera para desarrollar empleo, una industria de origen nacional. No, las empresas compiten. Nosotros tenemos en la cabeza el pescado podrido de que Messi podría ser Messi sin haber salido del potrero de su casa y haber ido a Barcelona. Messi porque se fue a competir al mundo. Claro. Si no hubiera seguido siendo un buen chico, divino, amoroso, pero que juega en el patio de tu casa. No, las empresas compiten con el mundo, no viven como nosotros encerrados al mundo, usándolo de prestamista. La segunda cosa que hace el mundo que prospera, cuando digo el mundo que prospera, hablo de la gente que la pasa bien, no como yo, un boludón de 60 años que hace 40, que tiene uso de razón económica y vive en crisis, es que tienen un Estado de un tamaño razonable, no viola impuestos a esos ciudadanos como acá. Ahora, usted hablaba del gasto público, yo le voy a decir las cosas que hay que hacer, ¿son todas cruentas? Sí, son todas cruentas, pero digámoslo, usted tiene 1 millón de ñoquis, tranza, chanta viviendo del Estado. Son un empleo público y un robo para el laburante que paga impuestos. ¿Cómo no lo va a echar? Claro. De patitas a la calle tienen que estar esos chotos, que le están robando la plata al policía, al enfermero, al maestro, al gendarme, a cualquier empleado público que se lo merezca, le están robando la plata. La plata del Estado está para el público, no para darle con chavo inútiles. La tercera cosa, bueno, además del gasto público, otra racionalización que hay que hacer, Sí. hay que cerrar aerolínea. Es un nido de cucaracha ese lugar. Los buenos empleados de aerolínea van a conseguir empleo en otra empresa porque hay que ir a cielo abierto. Que vengan todas las empresas del mundo a competir por Argentina, que tiene un país maravilloso para mostrar a los extranjeros. Los buenos empleados de aerolínea van a conseguir empleo rápido. Ahora, las ratas que viven ahí, 5 sindicatos que han destruido aerolínea, hay que cerrar la aerolínea. La coparticipación hay que condicionarla a los gastos federales que hagan las provincias. Basta de que Infran reciba el caño de plata que recibe del pobre laburante del conurbano y del pobre laburante de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, las provincias grandes. Tercera cosa, el sindicalismo en los países donde la gente vive bien, o los sindicalistas, es gente que defiende los derechos del trabajador, no son estos sindigarcas gordos que tenemos acá, que hace 50 años que están atornillados en su poltrona de secretario general, son millonarios ellos, hay 6 millones de laburantes laburando en negro, totalmente precarizados, y los que están no precarizados viviendo en blanco, están cagados de hambre. O sea, un sindicalista defiende los derechos del laburante. Yo diría, en la reforma laboral que hay que hacer, entre las miles de cosas que requiere esa reforma laboral, nosotros estamos trabajando en esa reforma laboral de Avanza a Libertad, hay que prohibirle al sindicalista cualquier otra actividad que no sea ser sindicalista. Sí. Si usted es sindicalista, dedíquese a defender los derechos del trabajador. Aquel que nos está escuchando y es empresario y tiene un delegado gremial en la fábrica, sabe perfectamente lo que le hablo. No, El sin delegado gremial es un rey adentro de la fábrica, no labura, no vaya a tocarlo porque se te viene el mundo Claro, un lío encima. bárbaro. Encima le vamos a permitir al delegado gremial o sindicalista que tenga empresa, que sea diputado, que sea senador, no, que labure de ser sindicalista. Que los convenios colectivos dejen de ser de manera descentralizada. Un tallercito mecánico perdido en Famaillá, en la provincia de Tucumán, nunca va a poder cumplir el convenio colectivo de trabajo que el principal gremio de mecánicos, como es Mata, cumpla con una multinacional como Volkswagen. Nunca. Eso es una de las cosas que tratan las leyes laborales actuales, que el tallercito de Famaillá cumpla el convenio colectivo de Volkswagen firmado con ESMATA. No. La negociación colectiva, o sea, de las condiciones de trabajo, de salario, entre empleados y empresarios, se tiene que hacer de manera completamente descentralizada. Otra reforma dentro de lo que hay que hacer en materia sindical, que ocurren en los países donde la gente vive bien, no lo estoy hablando de marciano, terráqueos donde la gente vive bien, Sí. es que si usted como trabajador decide no afiliarse a un sindicato, a usted no le No me tienen que descuentan de descontar su del sueldo. salario. Claro. Para el sindicato, en Argentina, hasta el trabajador no sindicalizado aporta al sindicato Sí. al cual no se afilió. Un delirio. Entonces, yo le diría, para que nos vaya bien en el corto, acordemos con el Fondo Monetario
el único tema extraordinario debería ser el acuerdo con el fondo y no la cantidad de estupideces que el gobierno dicen que va a mandar para tratar. No hay nada más urgente que el acuerdo con el fondo. Dos, luego de tener un acuerdo con el fondo, vayamos pensando en hacer estas cosas que yo le digo para que Argentina no sea una gigantesca Villa Miseria, terminar siendo la Villa Miseria más grande del mundo. José Luis, siempre es un placer escucharlo. Le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes y a los oyentes. Le voy a dar la bienvenida a Diego Giacomini, economista. Diego, allí te vemos. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Un placer como siempre. Y estamos, viste, como expectantes ante este dólar que cuando creemos que llegó al pico, sigue subiendo. 218 el blue. Bueno, yo nunca dije que creía que había llegado al pico, sino todo lo contrario. Yo creo que el dólar va a estar más caro en términos reales, porque, y esto no tiene nada que ver con el FMI, va a pasar aún con acuerdo con el FMI. Aunque logremos el acuerdo con el fondo. A ver, el acuerdo con el FMI no puede lograr nada de lo bueno. ¿Qué quiero decir? Porque acuerdes con el FMI, la inflación no va a bajar por arte de magia, porque acuerdes con el FMI, las empresas no van a invertir, porque acuerdes con el FMI no se va a crear empleo, no se va a crear riqueza, no va a subir el PBI per cápita, ni los salarios van a aumentar. ¿Ok? Eso, la mala noticia, que para que todo eso suceda, depende de nosotros. Depende que Argentina haga exactamente todo lo opuesto que viene haciendo hace 20 años. Y que se hagan 6, 7, 8 reformas estructurales, todas de shock y todas puestas en funcionamiento al mismo tiempo. La mala noticia es que nada de esto va a pasar en el 2022-2023, así que en el mejor de los casos, esto podría llegar a pasar en el 2024. Quizá con otro gobierno. Claro. Y empezaría a tener tal vez efecto en el 2025. Concretamente, a nosotros nos espera un escenario 2022-2023 tremendo, que para mí va a ser más complicado que el que venimos teniendo. Que te estoy diciendo que simplemente va a seguir pasando lo que viene pasando. A ver, los resultados en el primer gobierno de Cristina fueron peores que en lo de Néstor. Los resultados en el segundo gobierno de Cristina fueron peores que en el primero de Cristina. Los resultados en el gobierno de Macri fueron peores que en el segundo de Cristina. Y cuando termine el gobierno de Alberto va a tener punta a punta peores resultados que los que tuvo Macri. Ningún gobierno llega para mejorar la economía. Ninguno. Al menos. Y la herencia que van a dejar, que va a dejar este gobierno va a ser extremadamente más complicada que la que dejó Macri y la que antes había dejado Cristina. Entonces, los problemas al resolver, a partir, poniendo un número redondo, el 1 de enero del 2024, porque no van a ser resueltos antes, van a ser mucho más graves, mucho más difíciles que los que había por resolver el 1 de enero del 2016. Ahora, Diego, yendo a lo micro, ¿qué problema nos genera a nosotros un dólar blue a este valor? 218 pesos. Digo, todo queda, todos, ¿no? Todos los sectores quedamos como expectantes ante... ¿Viste? Cuando yo me siento como con un tablero de damas o de ajedrez y decís, bueno, yo muevo, pero depende cómo mueva el otro. Digo, para transacciones, para compras, todo queda como un stand-by. Bueno, yo creo que el dólar en términos reales va a aumentar. O sea, se va a hacer más caro. Yo voy a necesitar más dólares, más horas de economista. Vos vas a necesitar más dólares, más horas de periodistas para comprar la misma cantidad de dólares. Claro. ¿Ok? ¿Esto qué implica? La macroeconomía se va a complicar. Y una macroeconomía más complicada afecta negativamente, ensucia las finanzas y la microeconomía de los agentes económicos individuales y las empresas. Pymes, micropymes, emprendedores, medianas o grandes. Todos vamos a tener que ganar dinero, producir y trabajar en un ambiente macroeconómico más
complicado que el que tenemos hoy en día. Entonces, para ganar dinero y poder seguir viviendo como vivimos ahora, vamos a tener que esforzarnos más, vamos a tener que estar mejor informados, vamos a tener que estar más sobre los acontecimientos. ¿Por qué? Porque se viene una situación con más volatilidad, El tema, Diego, con más incertidumbre, con más riesgo. El tema ¿Ok? es que hay mucha gente que ya no puede hacer más de lo que hace. Si no, tendría que dejar de vivir y solo trabajar. Mirá, Es imposible. los países no cierran, los países no quiebran. Siempre se puede estar un poco peor. De hecho, preguntale a cualquier argentino de 50, 60 años, te va a decir, sí, Giacomini lo que está diciendo tiene razón. Preguntale a cualquier venezolano, te va a decir lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Es más, como yo creo que va a haber más intervención estatal, más regulaciones, más controles, es esta dinámica del Estado, inclusive a algunos le da la posibilidad de obtener rentabilidades extraordinarias a partir de las distorsiones que generan. O sea, van a haber sectores o empresas que van a poder ganar rentabilidades extraordinarias por tiempo limitado mientras dure, ¿no? Pero obviamente esto van a ser más casos excepcionales que el promedio. El promedio va a vivir peor. A ver, el dólar, que vos me preguntás, la inflación, empecemos por el dólar. A ver, hay un cepo. ¿Qué es un cepo? Un cepo es un control de precios. Vos le ponés un precio máximo al dólar y un precio mínimo al peso. Y además es un control de cantidad. Te dicen, vos no podés comprar más de 200, 100 o 500, lo que fueran. ¿Qué pasa cuando vos le pones un control de precios, para que lo entienda el oyente, al kilo de vacío? Y al kilo de vacío le decís, mirá, vos no podés pasarte de ahí. Vender el vacío a más de 200 pesos y no te podés comprar más de un kilo de vacío. Eso provoca exceso de demanda de vacío y escasez de vacío. Eso produce exceso de demanda de dólares y escasez de dólares. ¿Qué pasa con el vacío en el mercado negro si querés comprar vacío? Aumenta. Vuela, listo. El precio del dólar vuela. Ahora, cuanto más tiempo mantengas el control de precios, más sube el precio del vacío. Cuanto más vigiles y más controles, más sube el precio del vacío. Bueno, perfecto. Todos dan por sentado que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, hasta final de su mandato, a final del 2023, va a tener cepo. Y todos visualizamos que el cepo se viene endureciendo hace 2 años y cada vez se va a endurecer más. Entonces, esto es un seguro que nos compramos todos los argentinos, que el dólar va a subir permanentemente cada vez más. Por eso digamos, se ahorra en dólares, digo, bueno. Vos fijate que no te mencioné ni el acuerdo con el fondo, ni un acuerdo ni con Marte, ni con Plutón, ni con Venus, con nadie. Diego, o sea, es un problema nuestro. Sí, me parece que el tema da para mucho más. ¿Te puedo redondear? ¿Me dejás que te redondee una cosa? En un minuto, dale, sí. Porque la gente, del otro lado, el exceso de demanda de dólares es exceso de oferta en todos los otros mercados. ¿Esto qué quiere decir? En el mercado de bonos, costo de capital y tasa de interés más alta. Claro. Riesgo país más elevado. En el mercado de bienes y servicios, en la tendencia es caída de nivel de actividad. En el mercado de trabajo, el exceso de oferta es más desempleo y peores salarios. Y todo esto es más pobreza y más indigencia en la película de los próximos 2 años. Se traduce en eso, exacto. Te decía que seguramente la próxima semana te volvamos a llamar. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que suceda con el valor del dólar blue para seguir analizando la economía. Gracias, Diego. Un placer como siempre. Si no hay acuerdo, aumenta el exceso de demanda de dólares y todos estos problemas se agravan. Clarísimo. Ahora vamos a hablar de economía. Roberto Kachanowski está con nosotros. Queremos preguntarle a Roberto qué es lo que está pasando con la canasta familiar, con la inflación y con el presunto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hola Roberto, gracias por el contacto.
Está Estaba muteado. está muy bien, listo, arrancamos. Bueno, igual me leen los labios y ¿cómo le va? A ver, bueno, lo que está pasando con el dólar, con la canasta alimentaria, con los precios, después vemos lo del fondo. Es básicamente la emisión de moneda que está haciendo el Banco Central. En diciembre se mandó una cantidad de moneda al mercado impresionante. Es récord de financiamiento del déficit fiscal. Para que tengan una idea, en un mes aumentó el 16% de la cantidad de pesos que tiró al mercado el Banco Central. Y eso obviamente son pesos que la gente no quiere. Claro. Y se traslada a precios y al dólar, que el dólar es como el arca de Noé en Argentina. Dicho en otras palabras, la gente lo toma como referencia para salir corriendo cuando ve que se viene el diluvio. Y el diluvio es un gobierno sin rumbo, un gobierno que probablemente termine en un default, un gobierno que no termina de definir una política económica, ni siquiera la invoca en la política internacional, porque en el mismo momento que va y le pide el apoyo a Estados Unidos, se junta con Putin, que está casi al borde de una guerra con Estados Unidos y con Rusia. Más loco no se puede encontrar. Es un error de cálculo ese, ¿no? Bueno, pero más que de cálculo, ya debería estar retrocediendo y tratando de postergar la reunión, tanto en China como a China y a Rusia, ¿correcto? Sí. El gobierno, para dar la versión de ellos, es: queremos tener un país multilateral, por eso nos reunimos con todos. Esta es la respuesta frente a esta inquietud. Bueno, está bien. A ver, vamos a poner de esta forma. Estados Unidos dice, bueno, vos haces tu multilateralismo. Yo tengo 16% de los votos en el Fondo Monetario Internacional. Sí. No pareciera ser inteligente lo de Argentina. Andá y decirle a Rusia que te vote, a ver, decía. Claro. Porque el que pone la plata en el fondo son los países, ¿sí? Claro. Entonces, tenés que ser un poco más vivo. Si yo te voy a pedir un favor de que me ayudes, no puedo ir a arreglar con el otro que estás por pelearte. No sé, se me ocurre. Pero claro, inteligencia aplicada a la gestión, nada menos. No ideologitis. No, y lo del fondo, bueno, yo insisto, para mí es algo absolutamente secundario. O sea, Argentina necesita una política económica al margen de todo acuerdo que pueda hacer con el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que acordemos con el fondo no quiere decir que en el eventual caso que el fondo nos diga pagame cuando querés, etcétera, nadie va a venir a hundir una inversión en la Argentina con esta inseguridad jurídica, esta falta de reglas de juego, esta política tributaria, etcétera, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, sí. Claro. Roberto, ¿cuál es la lectura que haces que un premio Nobel como Stiglitz haya hablado del milagro económico argentino para, de alguna manera, definir esta gestión? Los premios Nobel se fueron degradando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? O sea, es lamentable que haya dicho una cosa de ese tipo, porque cualquier economista sabe que eso no es serio. Entonces, a ver, él dijo que esto era un milagro económico. No puede dejar de ver las estadísticas para poder hablar de eso y ver que es un rebote de una gran caída del nivel de actividad económica que hubo en el 2020, rebotaste en el 2021 y estás igual que en el 2020. Algunos dicen que eso se explica por el asesoramiento que estaría brindando a cierto sector. Bueno, habrá que verlo. A ver, yo no sé si hay un negocio ahí, si tienen cobro honorario, no cobro honorario, pero ningún economista serio, salvo los kirchneristas, te van a decir una cosa de ese tipo. Claro. ¿Y la canasta familiar? La canasta familiar en última instancia está evolucionando de acuerdo a cómo midan los precios de los alimentos. Bueno, a ver, tenemos la canasta básica, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Una mide la indigencia y otro mide la pobreza, ¿sí? La canasta básica alimentaria es lo que tenés que consumir de alimentos para no desnutrirte. Es lo que se calcula el mínimo de cosas que tenés que consumir en un mes. Y los precios están un poco por debajo de la tasa de ese precio al consumidor, porque dentro de esa canasta básica alimentaria no hay servicios, por ejemplo. O sea, si yo midiese mi inflación, porque gastase todo en boletos de colectivo, la inflación para mí es cero, por ejemplo. Claro. Ezequiel, tenés una pregunta. ¿Cómo te va, Roberto? Ezequiel Spillman, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué decís? ¿Cómo andas, querido? A ver, Roberto, ayúdame a entender algo. Hace poquito lo debes haber visto, creo que hace una semana, 10 días, salió un decreto donde presuntamente había una poda del presupuesto sobre educación, salud e inclusive, si no me equivoco, el sistema previsional. ¿Te imaginas un escenario donde los jubilados vuelvan a perder, como vienen haciéndolo los últimos 2 años, también este año? Es la única forma que tienen para más o menos reducir el déficit fiscal. Claro. Ellos, en el razonamiento de ellos, o sea, en el razonamiento de ellos, cuando vos mirás cómo evoluciona el gasto, el grueso del gasto está, por empezar, en el tema de lo que se llaman gastos sociales. Ahí están las jubilaciones. Correcto. Y lo que estuvimos haciendo a lo largo del año es aumentarlas por debajo de la tasa de inflación. Claro. Si bien al final le empataste, pues hiciste un aumento a fin de año, lo cierto es que durante todo el periodo estuviste perdiendo, y después hiciste un gol a fin de año, a fin de curso, pero perdiste todo el partido, digamos. Totalmente. Ahora, Roberto, lo que no se advierte es una baja en el gasto político, que vos conocés muy bien. Eso es algo que vivo... Bueno, la otra vez estábamos justamente... Rearmé el gráfico, ¿te acordás que pasé unos números? Tuve que volver a armarlo. Ojo, en la Argentina además hay muy poca transparencia en la información pública de los datos. No, ni hablar. Metés en las provincias. Y vos tenés una provincia como Tucumán, donde logré conseguir una información que es unicameral. Sí. Correcto. Tiene un costo mensual por legislador. Costo es sueldo más todos los gastos. Claro. De $151.000. No, eso es. Ahí está la fuga, Roberto, la verdadera fuga, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, gracias. Gracias porque siempre nos importa hablar con vos. Estamos enganchados con otra nota. Vamos y volvemos. Un abrazo grande. Que la pasen bien.